Hola, mi nombre es Angie Michelle Santos Macías, soy de la carrera de Derecho y hoy les voy a hablar acerca de los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Estos principios fueron publicados por primera vez en 1995, siendo UNIDROIT una agencia especializada de las Naciones Unidas que tiene como misión la unificación del derecho privado. De acuerdo con el preámbulo, los principios de UNIDROIT establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales y son de aplicación cuando las partes del contrato hayan sido con el mismo que se rija a estos principios, al principio de la autonomía de la voluntad. También serán de aplicación cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes a esta. Asimismo, hay que subrayar la importancia que ha adquirido con el tiempo los principios de UNIDROIT a la hora de interpretar y complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme del comercio internacional por parte del juez y tribunales. Por lo tanto, los principios de UNIDROIT es lo que suelen definir en derecho internacional como el soft law, es decir, instrumentos cuasi legales, que por sí solos o por sí mismos no tienen ningún carácter vinculante a nivel jurídico, por carecer de rango normativo, ya que las instituciones que crean estos principios no tienen poder legislativo. Son recomendaciones, declaraciones, principios, códigos de conducta, etc., que se emiten por algunos organismos e instituciones internacionales y que cada vez estos principios adquieren más relevancia en la práctica legal internacional por su creciente en cuanto a la utilización. En este sentido, la utilidad de los principios de UNIDROIT radican en que son una serie de principios que están reconocidos por una serie de especialistas en la materia, como habituales en la práctica diaria del comercio internacional, siendo por tanto principios, usos y maneras del comercio internacional, también conocido como lex mercatoria. Estos principios y costumbres habitualmente no suelen tener en cuenta en los códigos de comercio y la legislación interna de los países. Está más enfocada en las transacciones nacionales que las internacionales. No obstante, lo anterior, tal como se rige en el artículo 1.4, estos principios no rigen la aplicación de normas de carácter imperativo, sea de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes del derecho internacional privado. Tenemos que como los elementos diferenciadores de los principios de UNIDROIT, a modo de ejemplo, se podrá mencionar lo dispuesto en la formación del contrato. Entre ellos tenemos la libertad de formar en los contratos, la libertad de forma de los contratos internacionales. En los principios de UNIDROIT se limitan a disponer que nada de lo expresado en estos principios requiere de un contrato, declaración o un acto alguno que deba ser celebrado o aprobado conforme a una forma en particular, que el contrato puede ser aprobado por cualquier medio, incluido el de los testigos. Reconoce también el uso de las costumbres del comercio internacional. En este sentido, el artículo 1.9 dispone que las partes están obligadas, por cualquier uso que sea, ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por los sujetos participantes en el tráfico mercantil, de que se trate, a menos que esta aplicación sea de dicho uso sea irrazonable. También el deber de la confidencialidad, tal y como se reconoce en el artículo 2.1, si una de las partes proporciona información como confidencial durante el curso de las negociaciones, la otra tiene el deber de no revelar
ni utilizar injustificadamente en provecho propio, independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Cuando fuera apropiado, la responsabilidad deriva del incumplimiento de esta obligación, podrá incluir una compensación basada en el beneficio recibida por la otra parte. Resuelve el problema también de la batalla de las condiciones generales de la contratación. Los principios disponen que cuando ambas partes utilizan cláusulas estándar y llegan a un acuerdo, excepto en lo que se refiere a dicha cláusula, el contrato se entenderá perfeccionando sobre la base de los términos acordados y de lo dispuesto en aquellas cláusulas estándar que sean sustancialmente comunes, a menos que una de estas partes claramente indique que con antelación o con posterioridad y sin demora injustificada informe a la contraparte que no desea quedar obligada por dicho contrato. También habría que descartar que los principios ofrecen los estándares que regulan las negociaciones propias. En este sentido, que habría que descartar el artículo 2.1, que dispone que la parte que negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los daños y perjuicios causados a la otra parte. Los principios de Unidroit supone un paso adelantado en el desarrollo de la nueva Lex Mercatoria Internacional como cuerpo autónomo del derecho. También podemos decir que si en cuanto al principio de Unidroit, que si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde relación más estrecha con el contrato y cumplimiento, habida en cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de la celebración del contrato. Contrato de larga duración es un contrato cuyo cumplimiento se extiende en el tiempo o que suele involucrar en mayor o menor medida una operación completa y una relación continua entre las partes, deudor o deudora. Es la parte a quien compete cumplir una obligación y acreedor o acreedora es el titular del derecho a reclamar su cumplimiento. Escrito incluye cualquier modo de comunicación que deje constancia de la información que contiene, ya sea susceptible de ser reproducida en forma tangible. Estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Estos principios también deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato va a regir sobre estos principios de Unidroit. Estos principios también pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho de lex mercatoria o expresiones semejantes. También estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional. Estos principios de Unidroit pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales. Hay disposiciones generales en cuanto a la libertad de la contratación en el artículo 1.1, pues las partes son libres para celebrar un contrato y para determinar su contenido. Entonces son libres de decidir si quieren el principio Unidroit. Las partes pueden incluir la aplicación de estos principios, así como derogar o modificar el efecto de cualquiera de sus disposiciones, salvo que en alguno de ellos se disponga algo diferente.
En la interpretación de estos principios se tendrá en cuenta su carácter internacional, así como sus propósitos, incluyendo la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. Las cuestiones que se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación de estos principios, aún no resueltas expresamente por ellos, se resolverán en lo posible según sus principios generales subyacentes. Las partes deben actuar con buena fe y lealtad negocial en el comercio internacional y no pueden excluir ni limitar este deber. Una de las partes puede actuar en contradicción a un entendimiento y que ésta ya se haya suscitado, o en una contraparte y conforme a esta, la última que haya actuado razonablemente en consecuencia, o ya sea su ventaja o desventaja. Las partes están obligadas por cualquier uso en el que se haya convenido y por cualquier práctica que haya establecido entre una de estas partes. Estas están obligadas también a cualquier uso que sea ampliamente conocido y regularmente observado en el comercio internacional por el sujeto participante en el tráfico mercantil de que ésta se trate, a menos que la aplicación sea irrazonable. Los principios de UNIDROIT suponen un paso más adelante al desarrollo de la nueva lex mercatoria internacional como un cuerpo autónomo de derecho. Estos principios son cada vez más útiles, ya que más personas cada vez los utilizan para sus contratos. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.